quitad la piedra. Jesús no dijo primero, Lázaro, levántate de la muerte, sino que las primeras palabras que Jesús pronunció en relación a este milagro fue, quitad la piedra. Jesús les dijo esto a los que estaban allí presentes. Él no removió la piedra por sí mismo, sino que dio esa orden a sus discípulos. La primera tarea que debe cumplir una iglesia es remover o quitar la piedra de la ley de los corazones de las personas, y no tanto intentar soltar las ataduras por medio de la sanidad interior. Cabe recordar que Jesús ordenó quitar las vendas que ataban el cuerpo de Lázaro, recién después que la piedra había sido removida y él había podido salir fuera. La iglesia cristiana se ha esmerado siempre en hacer un buen trabajo en cuanto a soltar las ligaduras por medio de la sanidad interior. Por todas partes se ofrecen cantidad de seminarios y cursos adecuados para todos los casos o edades que tienen que ver con esto, y la iglesia ha hecho un trabajo sensacional en cuanto a la cura de almas. Todo eso es maravilloso, pero lamentablemente la iglesia ha fallado en cuanto a la tarea de quitar la piedra de la ley de los corazones de las personas. Mientras la piedra de la ley esté bloqueando la entrada, nos seguimos manteniendo dentro del sepulcro aún a pesar de haber recibido la vida de Cristo, y la tarea de quitar las ligaduras que nos oprimen no sirven para nada. Por más que tratemos de liberar a todos aquellos que están atados y oprimidos, poco tiempo más tarde volverán a caer en la misma situación, y lo peor de todo es que caerán nuevamente en la culpa y en la condenación. La primera orden que dio Jesús a sus discípulos antes de resucitar a Lázaro era que debían quitar la piedra que bloqueaba la entrada del sepulcro. Esa misma orden es válida para la iglesia hoy. Entonces, ellos quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. La palabra nos muestra que Jesús resucitó de los muertos también a otros. Normalmente cuando Jesús se encontraba frente a la persona muerta, daba la orden para que ésta recibiera la vida. Pero en esta ocasión fue diferente. Jesús no dijo primeramente, levántate de los muertos o recibe la vida de resurrección. Jesús supo que Lázaro ya había recibido la vida, pero que no podía salir mientras la piedra estuviera bloqueando la entrada del sepulcro. Prestemos atención que lo que Jesús le dijo a Lázaro fue, ¡sal fuera! Yo estuve estudiando este pasaje detenidamente, y después de haber probado la exactitud de estas palabras, llegué a la conclusión que los padres de la iglesia primitiva, como por ejemplo Orígenes entre otros, en el siglo I o II, coinciden en afirmar que Jesús sabía que Lázaro ya había recibido la vida de resurrección dentro del sepulcro mismo, porque de otra manera Jesús no hubiese dicho que quitaran la piedra. Recién después que la piedra fue removida, Jesús le ordenó a Lázaro que saliese fuera. Naturalmente que el poder de Dios para resucitar está presente en toda esta acción, pero Jesús sabía que Lázaro ya había recibido la vida mientras estaba todavía en el sepulcro, pero no podía salir a causa de la piedra que bloqueaba la entrada. Amigo mío, esto representa un cuadro tipológico. Lázaro recibió la vida de resurrección, pero estaba cautivo dentro del sepulcro sin poder salir. Cuando la piedra de la ley no es quitada de nuestros corazones, nos encontramos cautivos dentro del sepulcro de la ley y del legalismo, aun a pesar de haber recibido la vida de Cristo. ¿No es interesante notar que cuando Jesús se acercó al sepulcro, no dijo, levántate de los muertos? Él no le ordenó a Lázaro que resucite y se levante. Por el contrario, recién lo llamó que
salga afuera, después que había ordenado que quitaran la piedra. Cuando Jesús llamó a Lázaro, pidió que le quitaran las vendas y lo dejaran ir, y otra vez les dio esa orden a los discípulos. Recién después que fue quitada la piedra, tenía sentido quitarle las vendas porque allí el camino estaba libre. Cuando no avanzamos en la vida cristiana es porque todavía nos encontramos cautivos dentro del sepulcro. Si bien hemos recibido la vida de Cristo, no podemos salir del sepulcro mientras haya una piedra que bloquea la salida. La única cosa que puede bloquear la manifestación de la vida de resurrección es la piedra de la ley que obstruye la salida. Cuando esta piedra es removida, experimentamos el avance deseado. Recién allí pueden ser quitadas las vendas. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo a los que estaban allí: desatadle, dejadle ir. Como podemos observar, quitar la piedra de la ley del corazón de las personas juega un papel decisivo, pues todos nosotros, de una manera u otra, tenemos una piedra que bloquea nuestra mente y corazón, la cual debe ser removida. La razón por la cual esto es así es porque durante muchos años y aún décadas hemos escuchado un mensaje que resultaba de la mezcla de la gracia con la ley, una mezcla del antiguo y del nuevo pacto, un poco sobre Jesús, un poco sobre Moisés. Muchas veces hemos pensado que esta mezcla era incluso una sana doctrina necesaria para la vida cristiana. Por mucho tiempo hemos estado escuchando un mensaje que era el producto de la mixtura de ambos pactos, y por el hecho de estar acostumbrados a oírlo, nos parecía normal tener esa piedra en nuestros corazones. Esto llega a ser tan terrible que algunos cristianos dicen incluso que en el nuevo pacto hay más mandamientos que en el antiguo. Estos creyentes llegan a afirmar que Jesús vino a traer mandamientos más importantes, los cuales deben ser guardados indefectiblemente. Esta afirmación se produce como resultado de la mezcla de ambos pactos. Debido a que hemos oído mensaje de mixtura por tanto tiempo, se hace sumamente necesario que la piedra sea quitada de nuestros corazones. Esta remoción es únicamente posible por medio del mensaje de la gracia divina. El plan divino es que la gente sea resucitada a nueva vida y liberada de las ataduras que los mantienen imposibilitados de moverse. Pero para que esto sea posible, primero debe ser removida la piedra que bloquea la entrada. Todos nosotros, como creyentes en Cristo, hemos recibido su vida de resurrección, pero a pesar de ello, muy a menudo nos encontramos al igual que Lázaro todavía dentro del sepulcro, sin poder salir porque hay una piedra que bloquea la salida. Por eso, Jesús comisionó a la iglesia para esta tarea de remover las piedras que bloquean e impiden la manifestación de la vida. La tarea que tenemos como iglesia de la gracia es la de remover las piedras que bloquean los corazones de la gente. Recién después que la piedra fue removida y quitada del medio, las personas pueden ser sanadas y liberadas. La ley siempre nos condena y nos culpa, mientras que la gracia nunca lo hace. Cuando Jesús se encontró frente a la mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y ante la demanda de los fariseos que ésta fuera apedreada según lo determinaba la ley, Jesús le dijo que no la condenaba. La ley siempre condena y culpa. Jesús les dijo a los religiosos: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Aquí encontramos otra vez la palabra piedra. La ley siempre desea arrojar la piedra que produce la muerte. Hace un momento atrás habíamos leído en 2 Corintios que el ministerio de la ley era uno de condenación y muerte. La ley mata porque nadie está en condiciones de poder cumplirla. Por esa razón, cuando Jesús desafió a los religiosos para que los que de ellos estuvieran sin pecado arrojaran la primera piedra, fueron abandonando el lugar uno a uno hasta no quedar ninguno. De acuerdo a la ley, ellos tenían el derecho de apedrear a la mujer, pero ante las palabras de Jesús, todos tuvieron que abandonar
abandonar el recinto. Cuando todos se habían ido y Jesús quedó solo, le preguntó a la mujer: ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Cuando la mujer le respondió que ninguno le había acusado, Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. La gracia nunca condena, mientras que la ley siempre lo hace. La ley siempre desea arrojar la piedra para culpar y matar, mientras que Jesús siempre está dispuesto a absolver y a perdonar a las personas. Si tú estás en Cristo, nunca habrás de ser condenado o culpado. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de gracia. Nadie nos puede culpar o condenar, pues Cristo nos ha declarado libres de cargo y culpa. La gracia divina siempre extiende el perdón, mientras que la ley acusa y condena. Mientras la piedra de la ley esté en nuestros corazones, cargamos con un sentimiento de culpa y condenación. Tenemos siempre la sensación de que lo que hacemos no es suficiente. Es como que tenemos que esforzarnos para agradar a Dios. Vivimos continuamente con la carga y el peso que nos ponemos a nosotros mismos, pensando que lo que hacemos para Dios no alcanza. En tanto y en cuanto tengamos la sensación de que tenemos que hacer más esfuerzo, que nos sentimos obligados a trabajar, entonces estamos bajo las demandas de la ley. Sin embargo, cuando somos conscientes de la provisión divina, aun en los momentos más difíciles de nuestra vida, entonces nos encontramos bajo la gracia. La gracia divina siempre provee, mientras que la ley demanda continuamente. Las demandas y los requerimientos provienen de la ley. Cuando tenemos la imagen de un Dios que demanda esfuerzo y trabajo de nuestra parte para poder satisfacerle, nos encontramos bajo la ley. Hay muchísimos creyentes que ni siquiera se dan cuenta que están bajo la ley, porque ésta actúa como un velo que embota sus entendimientos. La Biblia se refiere a esto en 2 Corintios 3, versículos 14 y 15. La única manera de que este velo puede ser quitado es por medio de Cristo. Recién cuando Jesús ordena remover la piedra que bloquea la entrada y llama para que salgamos fuera, queda libre el camino y el velo es quitado de nuestros entendimientos. Cuando la piedra de la ley es removida, desaparece el velo que embota los entendimientos. La historia de la resurrección de Lázaro nos enseña que nosotros mismos somos Lázaro, que hemos recibido la vida de resurrección, que nuestras heridas pueden ser curadas, pero que, primero de todo, primero y principal, la primera cosa que hay que hacer, ante todo, lo más importante, lo primordial, la primera cosa, primero de todo, ante todo, antes de cualquier otra cosa, la primera cosa que debe ser hecha antes de ponerse a hacer cualquier otra, la piedra que bloquea la entrada de nuestro corazón debe ser removida. Este es el criterio que debes utilizar a la hora de decidir a qué iglesia deseas asistir. ¿Es una iglesia que remueve la piedra de la ley o no? No elegimos la iglesia de acuerdo a lo que vemos con nuestros ojos físicos, ni basados en los aspectos externos de la misma, como pueden ser programas, edificio, etc. ¿Cómo sacamos a la luz el legalismo? En la medida en que destapamos todo aquello que es carnal. ¿Cómo descubrimos si hay ley en nuestra vida o actuamos de manera legalista? En la medida en que desmantelamos la carnalidad y destapamos las obras basadas en nuestro propio mérito. Esa es la manera en que sacamos a luz todo lo que tiene que ver con la ley y el legalismo. Cuando la gente mira solo el aspecto externo, están poniendo su mirada generalmente en lo carnal. En esto se puede ver el legalismo. Todos aquellos que ponen su mirada en las propias obras, en el esfuerzo y el mérito personal, están poniendo su mirada en la ley.
todos aquellos que se basan en los logros personales, las grandes metas alcanzadas, están poniendo su mirada en sus propias obras. Cuando se toma una decisión basada en el aspecto externo, el cual puede llegar a ser muy atractivo, se está poniendo la mirada en la carne y no se escucha la voz del Espíritu. ¿Cómo descubrimos si hay ley y legalismo? En la medida en que destapamos la carnalidad y la justicia basada en las propias obras. En Romanos 11:6 leemos lo siguiente: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. La palabra obra equivale aquí a mérito propio o esfuerzo personal. Esto es precisamente lo que es la obra. Habíamos leído que si es por gracia, ya no es por obras. No podemos ganar las bendiciones por medio de nuestras obras. No podemos conseguir el amor divino por medio de nuestro mérito personal. Ni siquiera podemos agradar a Dios por medio de nuestras obras. Todo lo que recibimos de Dios es solamente por gracia, y gracia es favor inmerecido. Repito, la gracia es favor inmerecido. Este es el mensaje maravilloso, que si es por gracia, ya no es por obras. Por lo tanto, cuando sacamos a la luz todas nuestras obras y méritos personales y toda nuestra carnalidad, estamos descubriendo el legalismo que llevamos escondido dentro de nosotros. Vamos a considerar ahora el pasaje de Eclesiastés 1, versículos 9 al 11. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Es verdaderamente cierto que no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que alguna vez fue volverá a ser. ¿Hay algo de que se puede decir: he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Esta es la sabiduría del predicador, que fue quien escribió estas palabras. Él se preguntaba a sí mismo si es que hay algo nuevo. Espero que me entiendan correctamente. Yo no me estoy refiriendo a algo que tenga que ver con la moda, sino que estoy hablando de verdades espirituales. Una de las primeras cosas que observamos en la historia de la creación es que Dios le dijo al ser humano que podía comer de todos los árboles que había en el huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 2. En el huerto del Edén había dos árboles especiales. Uno era el árbol de la vida, el cual representaba a Jesús, y el otro era el árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual representaba el conocimiento humano. El árbol de la ciencia del bien y del mal existe también hoy en día y se encuentra representado por la televisión y por el Internet. En ambos medios, tanto sea la televisión como el Internet, encontramos cosas malas y cosas buenas. En cualquiera de estos dos medios de alcance masivo podemos encontrar cosas muy buenas y cosas terriblemente malas. La versión moderna del árbol del conocimiento del bien y del mal es la televisión y el Internet. Por medio de estos dos canales recibimos la mezcla de las cosas buenas con las malas. Cuando estamos a la búsqueda de programas cristianos y cambiamos para ello reiteradamente de canal de televisión, podemos encontrar de repente un mensaje maravilloso del Evangelio de la Gracia y seguidamente otro basado completamente en la ley y el legalismo. Por eso digo que la televisión y el Internet representan la versión moderna del árbol de la ciencia del bien y del mal, puesto que en estos dos medios está todo mezclado, tanto lo bueno como lo malo. Estoy plenamente convencido que
que nosotros, con nuestro mensaje, estamos haciendo un aporte positivo en estos medios. Debido a que predicamos solo el mensaje de la gracia, estamos otorgándole a la gente la posibilidad de alimentarse del árbol de la vida. De acuerdo a la parábola de los trabajadores de la viña relatada en los evangelios, nos encontramos en la 11ª hora antes de la venida del Señor. Por lo tanto, somos los obreros de la penúltima hora. En dicha parábola, el señor de la viña llamó a obreros para trabajar en ella a la primera hora de la mañana y estableció con ellos un contrato. Este contrato representa la ley. La ley siempre estaba ligada a una condición. Si se hacía lo bueno, se recibía el bien. Si se desobedecía, las consecuencias eran malas. La bendición y la maldición dependían completamente de la persona. Estos eran los obreros de la primera hora, con los cuales se había establecido un contrato. 3 horas más tarde, o sea, a las 9 de la mañana, el señor de la viña volvió a llamar a otros obreros. Cabe recordar que en Israel la jornada laboral comienza a las 6 de la mañana. 3 horas más tarde, a las 12 del mediodía de nuestro horario occidental, volvió a llamar a otros obreros para trabajar en su viña. 3 horas más tarde, o sea, a las 3 de la tarde de nuestro horario, volvió a hacer lo mismo, incorporando así nuevos obreros para trabajar en su viña. Como habíamos dicho anteriormente, la jornada laboral en Israel comienza a las 6 de la mañana y culmina a las 6 de la tarde. La parábola nos dice que el señor de la viña volvió a llamar obreros cuando era la penúltima hora, o sea, a las 5 de la tarde. Estos obreros fueron contratados para trabajar solo 1 hora. Estos son los obreros de la 11ª hora y esta es la hora en que nos encontramos en la actualidad. Nosotros somos esos obreros. El señor de la viña vuelve al atardecer, cuando culmina la jornada laboral. Nosotros, los que vivimos en esta hora de la historia, somos los que más cerca estamos de la venida del Señor. Nosotros somos los obreros de la 11ª hora. Trabajamos solo 1 hora y lo hacemos mientras este día, porque viene la hora de la noche cuando nadie puede trabajar. La parábola nos dice que los obreros contratados en la 11ª hora para trabajar solo 1 hora recibieron la misma paga que los que trabajaron todo el día y lo mismo que los otros que fueron contratados más tarde para trabajar 3 y 6 horas menos respectivamente. Por lo tanto, al ver esto, aquellos que trabajaron todo el día y muchas más horas que ellos reaccionaron con enojo, pues, según su opinión, eso no era justo. Nosotros, los obreros de la 11ª hora, no dependemos de un contrato, sino que dependemos completamente del favor divino. Eso es precisamente lo que hace el favor divino. Trabajamos menos tiempo por la misma paga que los demás. Por eso decimos que somos la generación de la gracia. Nosotros, los que actualmente vivimos, pertenecemos a la última generación, o mejor dicho, a la generación del tiempo final o a la generación de la 11ª hora. Por esa razón figura esta parábola en la Biblia. Si bien es cierto que trabajamos menos cantidad de horas que los demás, las posibilidades que tenemos son muchísimas más que las que tuvieron los que trabajaron antes que nosotros. Por ejemplo, con un solo programa de televisión podemos alcanzar miles de personas al mismo tiempo, o en muy pocas horas estar en el otro lado del mundo, lo que antes demandaba semanas enteras de viaje. La generación de la 11ª hora es la que menos trabaja en relación a los demás, pero a la vez el trabajo es mucho más efectivo, puesto que tienen posibilidades a disposición que los otros obreros anteriores no tuvieron. Nosotros, la generación de la 11ª hora, contamos con internet, televisión y todos los demás medios de comunicación masiva, donde todo corre de manera acelerada. Esto es apropiado precisamente para la hora de la historia en que nos encontramos,
pues tenemos muy poco tiempo antes que el Señor regrese a buscarnos. Gracias a todos esos medios a disposición, podemos lograr rápidamente muchos y mejores resultados. Estoy plenamente convencido que nosotros, la generación de la 11ª hora, en muy poco tiempo logramos mucho más que todos aquellos juntos que trabajaron antes que nosotros. Esto es así simplemente debido a las enormes posibilidades con las que contamos hoy en día. Tú y yo pertenecemos a la generación de la 11ª hora. Esta generación pregona al mundo un mensaje excepto de cualquier tipo de piedra que bloquee los corazones. El mensaje que proclama esta generación es el maravilloso mensaje de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tú y yo somos aquellos Lázaros que hemos sido resucitados y llamados a nueva vida. La piedra ha sido removida y las vendas han sido quitadas. Ahora estamos libres para ser verdaderamente productivos para el reino de Dios, para trabajar para Él sin ningún tipo de cargo de conciencia, sin ningún tipo de presión impuesta, ya sea por nosotros mismos o por el legalismo, sintiendo la obligación de hacer algo para ganarnos las bendiciones divinas o para alcanzar una mejor posición en el cielo. Solo aquel que ha sido liberado del cautiverio del sepulcro está en condiciones de servir realmente a Dios. Amén.